Buen día, ¿cómo están? En esta clase continuaremos con el estudio de la unidad número 6 y vamos a ver el punto 3, base de vengada, concepto de ingreso, ingresos cobrados por adelantado, ingresos pendientes de cobro, intereses positivos a devengar. En base de vengada se define el ingreso como la medida de los bienes y servicios proporcionados a los clientes. Entonces, ingresos del período son aquellos que fueron ganados en el periodo en que se realizaron las ventas o suministraron los servicios, independientemente de cuándo fueron cobrados. Independientemente de cuándo fueron cobrados. ¿Sí? Y acá no hay que confundir ingresos realizados con entradas de dinero. Entrada de dinero es un ingreso de dinero a la empresa. ¿Y qué es ingresos realizados? Por ejemplo, una venta se realiza, ¿sí?, cuando las mercaderías se suministran a clientes a cambio de dinero u otro valor. Hay diferentes enfoques sobre cuándo considerar una venta realizada. Por ejemplo, el enfoque jurídico considera que la venta está realizada cuando existe tradición o entrega de la mercadería. Y el enfoque administrativo contable considera la venta realizada cuando se confecciona la documentación respaldatoria, es decir, cuando existe certeza de que el hecho o el acto económico puede medirse objetivamente. ¿Mm? Entonces, eso en ese momento se considera una venta realizada. Con respecto al devengamiento de ingresos, debemos tener en cuenta lo siguiente, que hay un instante de captación y registración y hay un instante de devengamiento de los ingresos. El instante de captación y registración es cuando la operación económica financiera puede medirse objetivamente, ¿sí? Cuando los datos de las operaciones se transforman en información contable procesable porque tenemos los datos necesarios para la registración, fecha, sujeto, la operación, los bienes, etc. ¿Sí? Ese es el instante de captación y registración. Y el instante de devengamiento de los ingresos es cuando los ingresos se consideran ganados y o realizados independientemente de que estén cobrados o a cobrar. Aquí tenemos que tener en cuenta también el instante de lectura de la información, porque si es anterior, el instante del devengamiento es el instante de lectura. Entonces tenemos un instante de captación y registración y un instante de devengamiento de los ingresos. Nos preguntamos, ¿coinciden? ¿Sí? Estamos ante una operación económico-financiera y nos preguntamos, ¿coincide el instante de captación y registración con el de devengamiento de los ingresos? Si la respuesta es sí, no hay inconveniente, ¿sí? Por ejemplo, una venta se puede medir objetivamente, o sea, captar y registrar en el instante en que se gana, en el devengamiento, coinciden, ¿sí? Y entonces registramos, por ejemplo, deudores por ventas, pesos, ¿sí? Una venta a crédito, una venta en cuenta corriente. Entonces, registro el ingreso, o sea, ventas, y en este caso no está cobrada la venta, pero sí está ganada, está devengada. Hay coincidencia en el instante en que puedo captar y registrar y el instante de devengamiento. Y si no coinciden, bueno, ahí ya no es tan sencillo, ¿sí? ¿Qué pasa si no coincide el instante de captación y registración con el instante de devengamiento de los ingresos? A ver, pensemos un poquito. ¿Qué les parece a ustedes?
Si no coinciden esos instantes, tenemos que ver y analizar a ver qué pasa desde la registración hasta que se puede imputar como ganada o devengada. ¿Cuál es la solución? Como no podemos imputar el ingreso como devengado en el instante de registración porque no está ganado, ¿m? Se procede a diferir su imputación como tal hasta que ocurra el devengamiento, hasta que esté ganado. Dice, o sea, hasta el instante en que se considera como ingreso ganado. Entonces vamos a tener los ingresos cobrados por adelantado y los ingresos diferidos y no cobrados, ¿sí? Que los vamos a estudiar ahora. Los ingresos cobrados por adelantado, ¿sí? Ahí dice pasivo, ya vamos a ver por qué. Estos surgen de operaciones que generan ingresos, pero sucede que el instante de tiempo en que es captado y registrado no coincide con el instante de tiempo en que la base devengada determina que debe ser considerado como devengado, que es lo que ya dijimos. Y además han sido cobrados, por eso se llaman ingresos cobrados por adelantado. Es decir, son ingresos no devengados o no realizados, pero que sí están cobrados. Se cobró antes de su devengamiento, ¿sí? Y por eso son pasivos para la empresa. Lo veamos a través de un ejemplo. Por ejemplo, el día 30 de agosto, el inquilino abona en forma anticipada el alquiler correspondiente al mes de septiembre, con cheque común del Banco Macro, 3.000 pesos. ¿Sí? Entonces, tenemos, bueno, ahí les puse la documentación respaldatoria de esta operación, el cheque y el recibo, ¿sí? Le extendemos un recibo a nuestro inquilino y estamos cobrando por adelantado al mes de septiembre. Por lo tanto, la variación patrimonial que se produce es una variación patrimonial permutativa intersectorial. ¿Por qué? Aumenta el activo por el ingreso del cheque común a caja y aumenta el pasivo, que se los puse ahí con color azul, o aumenta el pasivo por ese ingreso cobrado por adelantado, ¿sí? Entonces se acredita, recordemos que los pasivos, al acreditarse, acreditamos la cuenta alquileres cobrados por adelantado. ¿Sí? Fecha 30, caja 3.000, alquileres cobrados por adelantado. ¿Sí? Bueno, como saben, caja es una cuenta del activo del rubro caja. Cuenta nueva, alquileres cobrados por adelantado, es una cuenta patrimonial del pasivo del rubro otras deudas. ¿Por qué es un pasivo? Alquileres cobrados por adelantado, ¿sí? Y bueno, porque es la medida de la obligación que se genera con el inquilino de prestarle el servicio de alquiler, de que utilice ese inmueble durante el mes de septiembre, que ya me lo pagó. O bien, ¿qué pasa si la operación no se realiza? Y bueno, es el monto que debemos reintegrarle al inquilino. Por eso es que se genera un pasivo. El otro caso, en este caso, ingresos pendientes de cobro. Los ingresos pendientes de cobro tienen flechita ahí activos. Ya vamos a ver por qué son activos. Estos ingresos que de acuerdo a la base de vengada, que es la que estamos estudiando ahora, corresponde reconocerlos como devengados o ganados, ¿sí? Ya están ganados, pero al instante en que estamos leyendo la información no han sido cobrados. Están ganados, pero no están cobrados. Por eso se llaman ingresos pendientes de cobro. Entonces, en este instante surge un activo, que es el ingreso a cobrar,
y se reconoce el ingreso, es decir, la ganancia. Por ejemplo, al día 31 de agosto, el inquilino adeuda el alquiler de ese mes, del mes de agosto. Pasó todo el mes de agosto y el inquilino no nos pagó. Pero ya ganamos el alquiler. Sí, sí, ese ingreso está ganado, cobrado. Entonces, la variación patrimonial que se genera, si se fijan, es un aumento de activo, que se los puse en color azul, que corresponde con el alquiler a cobrar. El pasivo permanece constante y el patrimonio neto aumenta. Variación patrimonial modificativa así que positiva. Aumenta el activo, aumenta el patrimonio neto. ¿Mm? Entonces, con fecha 31 de agosto, que es el último día del mes de agosto, registramos alquileres a cobrar a alquileres ganados. ¿No? Alquileres a cobrar, una cuenta de activo, del activo, del rubro, otros créditos, ¿sí? Porque no está originada en la operatoria habitual de venta de la empresa, una actividad secundaria, por eso es otros créditos. A alquileres ganados, cuenta de resultado positivo. ¿Mm? Bueno, esos son los ingresos pendientes de cobro, alquileres a cobrar. Y acá tenemos los ingresos diferidos y no cobrados, que hablábamos hace rato, ¿se acuerdan? Que es una cuenta que sí van a generar cuentas regularizadoras del activo. Ya vamos a ver por qué. Estos ingresos diferidos y no cobrados surgen de operaciones que generan ingresos donde el instante de tiempo en que es registrado no coincide con el instante en que la base devengada determina que debe ser considerado como devengado. Y además, el tercero adeuda la operación, ¿sí? Como decíamos hace rato, no coinciden los instantes de registración y devengamiento y además el tercero adeuda la operación. Y la deuda ya sea en cuenta corriente o documentada con pagaré o con cheque de pago diferido, ¿sí? O sea, no devengados y no cobrados. Surge la cuenta regularizadora del activo, ¿sí? Y vamos a un ejemplo con lo que nos pide el programa, intereses positivos a devengar. Por ejemplo, el 21 de septiembre un monotributista le vende a un consumidor final mercaderías por 10.000 pesos. El cliente entrega un pagaré a 30 días que incluye intereses de financiación de 500 pesos. Bueno, entonces se trata de una venta, ¿sí? Vende un monotributista a un consumidor final. Ahí tienen ustedes la documentación respaldatoria de la operación, una factura C por 10.000 pesos. Como esta operación incluye intereses, emite también una nota de débito C por 500 pesos y el pagaré que entrega el cliente por un total de 10.500 pesos, que es la suma de 10.000 pesos, ¿sí?, por la venta, más 500 pesos por los intereses que le recarga al cliente por la financiación. Factura C, nota de débito C, pagaré. Si observamos la variación patrimonial, se produce una variación patrimonial modificativa mixta positiva, porque se produce un aumento de activo al recibir un pagaré, ¿sí? Tenemos un documento a cobrar, aumenta el patrimonio neto por la venta, que es un ingreso realizado, ¿sí?, devengado, la venta. Pero fíjense ahí que les marqué con azul una disminución del activo. Esa disminución del activo es la cuenta regularizadora, intereses positivos a devengar. ¿Por qué?
Cuando registramos el 21 de septiembre, el asiento es el siguiente. Documentos a cobrar por 10.500, que es el monto del pagaré. Aventos por el importe de la factura. Y aparece acá la cuenta regularizadora del activo, intereses positivos a devengar por 500 pesos. ¿Sí? Si ustedes se fijan, estos intereses el día 21 de septiembre todavía no están devengados, no están ganados. Los vamos a ir ganando a medida que transcurre el tiempo, pero el día 21 de septiembre no están ganados. Entonces no los puedo registrar como intereses ganados, sino debo registrarlos como intereses positivos a devengar. Cuenta regularizadora de documentos a cobrar. Recordemos que regularizar es restar, ajustar. Entonces, lo que marcamos en la variación patrimonial aumenta mi activo por 10.500 y disminuye mi activo por 500, porque aparece la cuenta regularizadora que la ajusta, ¿sí? Entonces acá, intereses positivos a devengar es una cuenta regularizadora del activo. ¿De qué activo en este caso? De documentos a cobrar. Documentos a cobrar es una cuenta patrimonial del activo, que en este caso es del rubro créditos por ventas, porque es un crédito que se origina en una venta, ¿sí? Bueno, intereses positivos a devengar es una cuenta regularizadora del activo, que en este caso pertenece al mismo rubro de la cuenta a la que regulariza, es decir, créditos por venta. Y ventas, ya saben, es una cuenta de resultado positivo. Hasta ahí entiendan el asiento, les voy a pedir que lo analicen, ¿sí? Analicen y cualquier duda, ya saben que tienen los foros y esto van a practicar mucho en clases prácticas. Luego, corresponde a fin de mes, ¿sí? A fin de mes, devengar los intereses. Estos intereses positivos a devengar, ustedes van a ver que corresponde registrar, corresponde devengar a fin de mes para tener la información de cada mes y al vencimiento, ¿sí? Bueno, esta cuenta regularizadora, como ya les dije, va restando, va ajustando, porque incluye los intereses que a esa fecha no están devengados y se irán devengando a medida que transcurra el tiempo. Les reitero lo que ya les dije. Al 30 de septiembre corresponde devengar los intereses, ¿sí? Por 9 días. Ustedes hagan después el cálculo, ¿sí? Pero son 9 días entre el 21 de septiembre y el 30 de septiembre. Entonces hacemos el cálculo. En cálculos auxiliares ustedes van a tener 500 pesos, que es el importe total de los intereses positivos a devengar. Lo dividen por 30, porque son intereses por 30 días, y multiplican por 9 días, ¿sí? Transcurridos. Esto nos da igual a 150 pesos. Entonces, el asiento que corresponde a fin de mes, para determinar los intereses que se han devengado en el mes de septiembre, correspondientes a este documento, es intereses positivos a devengar. Si se fijan, estamos debitando esa cuenta para que disminuya, ¿sí? Disminuye esa cuenta. Intereses positivos a devengar. ¿Y cuál es la cuenta que surge? ¿Cuál es la que aumenta? Intereses ganados. Ahora sí puedo decir al 30 de septiembre 150 pesos de interés, ¿sí? Porque ha transcurrido el tiempo, están ganados, están devengados. Y el mismo asiento, la misma registración realizamos al día del vencimiento de este documento, que es el día 21 de octubre. Debitamos intereses positivos a devengar,
¿sí? Disminuye esa cuenta intereses positivos a devengar y surge intereses ganados por 350 pesos. Esos 350 pesos surge del cálculo auxiliar que hacemos de 500 por 21 días. Eso da igual a 350 pesos. Entonces, al 21 de octubre, puedo decir he ganado 300 pesos más en concepto de intereses, ¿sí? Intereses ganados. Si ustedes suman los intereses positivos a devengar que registramos el 30 de septiembre y el 21 de octubre, 150 más 350 nos da el total de 500. O sea, hemos devengado la totalidad de estos intereses. ¿Mm? Esta cuenta, si la mayorizamos, queda con saldo cero. La variación patrimonial, les puse al costado, es una modificativa simple positiva. ¿Mm? ¿Qué dicen ahí? Aumenta el activo. ¿Por qué aumenta el activo? Si acá tengo cuentas regularizadoras y cuentas resultado positivo. Y bueno, porque si la cuenta regularizadora, que es intereses positivos a devengar, disminuye, ¿sí? La cuenta que está restando, que está regularizando el activo, esa cuenta disminuye, ¿qué pasa con el activo? El activo aumenta y eso genera un aumento del patrimonio neto, ¿sí? Por la cuenta de resultados positivos, intereses ganados. Fíjense, en el primer asiento el activo disminuye a causa de la cuenta regularizadora, que es la que está en azul. ¿Mm? Porque regulariza y resta 500 pesos al activo. En cambio, en los momentos de devengamiento, fíjense en la flechita azul, ¿sí? Nos muestra el aumento del activo que se genera, ¿sí? A causa de una disminución en la cuenta regularizadora, intereses positivos a devengar. Bien, a ver, ¿qué más? Bueno, y así vemos cómo con el transcurso del tiempo la cuenta regularizadora va disminuyendo, como yo les decía, hasta el momento en que se produce el vencimiento, que ya tenemos todo devengado y esa cuenta regularizadora nos va a dar igual a cero. Bueno, vamos ahora entonces a repasar los ingresos que vimos, ¿sí? Vimos los ingresos cobrados por adelantado que generan un pasivo para la empresa, como por ejemplo los alquileres cobrados por adelantado. Luego vimos los ingresos pendientes de cobro que generan un activo para la empresa, como por ejemplo los alquileres a cobrar. Y por último vimos ingresos diferidos y no cobrados, donde surgen cuentas regularizadoras del activo, ¿sí? Como por ejemplo intereses positivos a devengar, ¿sí? Bien, hasta acá llegamos con el tema de los ingresos en base de vengada. En la próxima clase vamos a ver los egresos en base de vengada. Como ya saben, cualquier duda que se les genere, la transmiten a través de los foros. Nos vemos.